Listo. Versículo 23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué? Porque me has visto, has creído? Le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Bueno, así vamos a terminar el capítulo 20. Entonces empezamos. Jesús se aparece a los discípulos con un amable y caluroso saludo. Para que ellos mismos fueran testigos oculares de su vida, pues debían dar fe de ello al mundo. Paz a ustedes, los saludó. Paz a ustedes. Este no es un saludo corriente. Cuando Cristo está en medio de su pueblo, trae la paz que el mundo no puede entender. Es esa paz que nosotros no podemos comprender. Filipenses 4:7. Esa paz cuando Cristo está en medio de su pueblo, en medio de los apóstoles estaba Jesús. Y miremos qué fue lo que pasó en medio de estos apóstoles. Acabamos de leer que ellos lo vieron y había felicidad en medio de ellos. Se pusieron muy contentos de verlo, se pusieron alegres. Ahora, este primer saludo, el mostrar las marcas de sus heridas, hace que los reunidos no tuvieran duda de la verdad que estaban presenciando y no pensaran que era una ilusión o una aparición. Es la paz del perdón que el Señor nos dio al ser traspasado en la cruz. Por eso Él los saluda primero, cuando dice la primera, vemos que les dice 2 veces, pasa a ustedes. Esta primera vez pasa a ustedes y les muestra las heridas de sus manos y las heridas de su costado, mostrando que por por su obra en la cruz, hemos recibido el perdón. Ellos en ese momento recibían el perdón, una muestra de su gran amor por la humanidad, pues por sus heridas fuimos nosotros sanados. Lo hemos hablado en el transcurso de casi todo el Evangelio de Juan. Eso está en Isaías 53. Luego los saluda una segunda vez. Una segunda vez les dice paz a ustedes. Una segunda paz que nos da para poder ir a predicar su evangelio y enfrentar el mundo con sabiduría. Vemos que Él les dice una segunda paz, vuelve y los saluda, la paz sea con ustedes, e inmediatamente empata con, así como el Señor, como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes, con esa paz, con ese ímpetu, con ese de nuevo de poder ir al mundo a hacer el trabajo que él empezó. Recordemos que todo esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos repasado, simplemente es para tocarlo.
Juan igual lo vuelve y lo toca. Ver al Señor alegra el corazón. Yo no sé si nosotros ya casi estamos prontos a terminar el Evangelio de Juan. Y recordemos que el Evangelio de Juan, en los primeros capítulos, veíamos que lo que Juan quiere es que nosotros conozcamos, que todos sus lectores conozcan que Jesús es Dios, es la deidad. Jesús es el mismo Dios. Recordemos desde el capítulo 1, leímos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando los apóstoles vieron al Señor, en el versículo 20 que leímos, se fortalecieron en su fe. Nosotros cuando estudiamos las escrituras, cuando nosotros estudiamos la Biblia, pero las estudiamos, no que simplemente las leemos por encima, entonces nos vamos a ir fortaleciendo en nuestra fe. Cuando nosotros nos fortalecemos en la fe, esa alegría en nosotros aumenta. Dice, al fortalecer su fe, se elevó su gozo. Después de creer, hay alegría, pues en su presencia hay plenitud de gozo. Otro versículo que hemos eh, tocado muchas veces en esta charla. Salmo 16:11. En su presencia hay plenitud de gozo. Lo hablábamos igualmente la semana pasada. Ahora, yo no tengo esa plenitud de gozo, entonces, ¿qué es lo que me está pasando? ¿O qué es lo que pasa? Si en la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y yo no tengo esa plenitud, es porque yo no estoy en su presencia, ¿cierto? Es sencillo. La culpa es mía, la culpa no es del Señor. Se estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho en Juan 16, en la segunda parte del versículo 22. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Se acuerdan que eso también lo vimos? El capítulo 16, o sea, hace unas cuantas semanitas. Salmo 119, versículo 112, dice, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Yo no sé si nosotros estamos, o sea, la estamos cogiendo hoy, porque es bien interesante todo esto. O sea, miremos si todo está entrelazado, ¿no? El Señor en medio de los apóstoles, Jesús que es el verbo, Jesús en medio de su pueblo, cuando vuelva a verlo se alegrará. Ahora, sus estatutos son herencia permanente, son el regocijo de quién? De mi corazón. Yo estoy aburrido, ¿dónde debo estar? Mi plenitud de gozo, ¿dónde está? En la presencia del Señor. Ese gozo será completo cuando le conozcamos tal como Él es. Yo me estoy gozando con el Señor o simplemente estoy cumpliendo. O sea, la idea es que nosotros tengamos conciencia de cada uno de nosotros, qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Luego dice que ellos son enviados, que así como el Padre envió a Jesús, Jesús los envía a los apóstoles. La implicación de estas palabras es que el enviar tenía el propósito de cumplir nada menos que la comisión que Jesús había recibido del Padre. No era otra. Recordemos que Jesús les dijo, les voy a dejar el consolador para que Él les guíe y les enseñe y les recuerde lo que yo les he enseñado. La tarea que tenían los apóstoles no iba a ser fácil. Recordemos que esto es una transición, o sea, con Jesús en una transición entre la ley y la gracia. Y eso iba a ser muy difícil para los apóstoles. Pero Jesús les dijo, no teman, yo voy a estar con ustedes. Cristo estaba enviando ahora a los discípulos a publicar la paz en el mundo como solamente Él la puede dar. ¿Se acuerdan de que hablamos también de la paz? La paz que da el mundo es la paz, es una paz diferente, es una paz transitoria, es una paz temporal, mientras que el Señor da una paz muy diferente, una paz que
que, que es permanente. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora los apóstoles tenían esa misión. Es la misma misión que nosotros tenemos hoy, nosotros, de ir al mundo. Y no estoy hablando de que esto es para ciertas personas. No, esto simplemente es para algunos líderes de cierta iglesia. No, si yo ya conocí, si yo ya estoy en la presencia del Señor, si yo ya tengo esa paz, si yo ya tengo ese gozo, yo voy a querer compartir con los demás para que los demás también tengan lo mismo. Y eso va a ser una bendición. Dice aquí, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, buenas noticias, los que traen en el Evangelio, los que proclaman que la salvación, del que dice, tu Dios reina, del que dice, mi Dios reina en mi casa, en mi hogar, en mi vida, en todo mi ser. Al enviarlos les dice, reciban el Espíritu Santo. Estos versículos hay veces son, o en ocasiones son difíciles de comprender, porque o les damos una mala interpretación y así de pronto los usamos. Dice, reciben el Espíritu que les daría entendimiento de las Escrituras para ir y predicar el Evangelio. Miremos el contexto. El Señor se aparece en medio de ellos, les muestra las heridas en su cuerpo y los manda ¿a dónde? A continuar la obra que Él inició, que el Padre lo había enviado a hacer, ¿cierto? Entonces estamos hablando, el contexto es que fueron, que van a ir a llevar el mensaje del Evangelio, a predicar las buenas nuevas. Les da este Espíritu Santo para que puedan tener ese entendimiento, para ir al mundo a llevar esa buena noticia y hacer discípulos y continuar con la obra que Él inició. Juan 16, también ya lo estudiamos, Juan 16, versículo 13 en la primera parte dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, tienen el espíritu, el Señor sopla sobre ellos ese espíritu para darles ese entendimiento de todo lo que Él les habló. Y no solamente eso, sino para darles esa fuerza, esa vitalidad, ese denuedo para poder ir al mundo a predicar el Evangelio. Así como el Padre sopló sobre el hombre en su creación, ¿se acuerdan? Génesis 2:7, que cuando creó Dios al hombre sopló en su nariz. Así Cristo sopla en sus apóstoles para darle vida espiritual y fuerza para iniciar una nueva vida. Dios en la creación sopló en el hombre aliento de vida, ¿cierto? Y dio vida. Ahora Cristo sopla en sus apóstoles y les da vida. ¿Pero cuál vida? Vida espiritual, que es la que nos da a nosotros la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Y fuerza para iniciar esa nueva obra que el Señor los manda a hacer. Ahora, dice más adelante, dice el versículo, que van a poder
perdonar pecados. O sea, aunque perdonar esos pecados no es parte del poder humano, la predicación del evangelio proclama tal perdón. Entonces, estamos hablando de ir a predicar el evangelio, ¿cierto? Que ellos debían ir a predicar el evangelio. Cuando uno recibe el evangelio, cuando uno conoce el evangelio, va a tener conciencia, va a hacer ya, va a haber ese llamado de atención de que nosotros somos pecadores. Y entonces va a haber ese perdón, pero no directamente porque el hombre le va a perdonar sus pecados, sino porque el evangelio, las buenas noticias, este evangelio que Dios está proclamando, es el que va a hacer que el hombre llegue al arrepentimiento. El que le rechaza ya ha sido condenado. ¿De acuerdan que también lo estudiamos en Juan 12? El que rechace, el que de una vez rechace que ese evangelio, esas enseñanzas, esa palabra del Señor ya ha sido condenado. Entonces no es que sea el hombre, no es que los apóstoles tuvieran esa potestad de ir a perdonar pecados, sino de ir a enseñar quién perdona sus pecados, que es el Señor, porque las escrituras son las que dan testimonio de Dios. Quienes no respondan a la predicación del evangelio son dejados en sus pecados. Entonces ya queda claro de qué es lo que esos versículos están hablando. No es que nosotros tengamos esa propiedad, ni tengamos ese poder. No es que nosotros vamos a discipular o hablar con alguien y entonces que esa persona me tiene por obligación que contar sus pecados para yo podérselos perdonar. O sea, no es eso. Es con la palabra del Señor que le enseñamos cómo tener arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora llegamos a la parte donde está Tomás. Aquí es donde uno toma agua, dicen. Mientras yo no vea, dijo Tomás, mientras yo no vea. No solamente los dos discípulos que fueron a ver la tumba vacía no creyeron que Jesús había resucitado. Tomás tampoco creyó. Y no solamente no creyó, sino que dijo, necesito pruebas. ¿Pruebas qué? Palpables. Ay, Tomás, Tomás, Tomás. Tomás en su ausencia no pudo presenciar el maravilloso acontecimiento de ver a Cristo resucitado y haber disfrutado del gozo de esa ocasión. Tomás no estuvo la primera vez, Tomás no estuvo la semana pasada donde Jesús se apareció. ¿Recuerdan? Tomás no estuvo. Estaban todos reunidos menos Tomás. En las reuniones el Señor nos puede hablar tan claramente que si nosotros no vamos a estar en esa reunión, nos vamos a perder ese maravilloso acontecimiento. Por eso yo digo que debemos estar en las reuniones donde más yo pueda estar. Si yo puedo estar en todas, voy a estar en todas. ¿Por qué? Porque todas las reuniones van a ser diferentes. En todas las reuniones el Señor nos va a hablar. En todas. Desde que se predique la Biblia, ¿no? Desde que se prediquen las Escrituras. Desde que se enseñan las Escrituras. El Señor nos va a hablar. Son esas las que nos dan testimonio del Señor. Y si yo quiero, si yo deseo, si yo ya tengo conciencia, yo ya sé que el Señor es mi esperanza, que el Señor es mi salvación, que en el Señor es donde yo voy a encontrar paz, donde yo voy a encontrar gozo, pues yo voy a querer estar ahí. Y muchas veces por
X o Y disculpa, porque no son motivos, son disculpas, no estoy en esas reuniones. Así fue Tomás. Se perdió ese primer acontecimiento de ver a Cristo resucitado. Que otros no nos cuenten las maravillas del Señor. Es mejor ser testigos de ellas. Que otros no nos cuenten. Nosotros ahora podemos estar directamente delante del Señor. Que esos acontecimientos nosotros tengamos la experiencia de vivirlos, que no nos cuenten. Tomás finalmente le reconoce. Primero, le dice, Señor mío y Dios mío, o mi Señor y mi Dios. Cuando le dice Señor mío o mi Señor, en esta versión, mi Señor, se refiere al Adonai, mi fundamento y quien me sostiene, de quien soy y obedezco, mi Señor. Quiero que nosotros vayamos eh, preguntándonos, ¿Jesús es mi Señor? Así como fue el Señor de Tomás. Tomás incrédulo. No dice la Biblia que necesitó o que verdaderamente Tomás metió el dedo en la llaga. No dice. Si simplemente bastó con verlo. Pero lo que sí es que Tomás reacciona y dice, tú eres mi Señor, mi fundamento, el que me sostiene, eres mi Señor y a quien obedezco. Recordemos que ya nosotros no somos de nuestro antiguo dueño, ya nosotros cambiamos. Ahora, ¿cómo cambiamos? Obedecemos a este Señor, a este nuevo Señor, a este nuevo amo, a este nuevo Rey. Ahora, es Rey de mi vida, es Rey de mi Señor, es Rey a quien yo obedezco, es Rey a quien yo adoro. Porque después dice, y mi Dios. Cuando dice mi Dios, mi Señor, y mi Dios se refiere a Elohim, mi príncipe y juez, mi Dios a quien adoro. Entonces nosotros, Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios, a quien obedecemos y a quien adoramos, pero de verdad, o sea, sí, o simplemente sí, ese es el que yo, ese mismo del que usted está hablando, ese es el que yo obedezco y a ese es el que yo adoro. O sea, no es ese, es mi Señor. No es el mismo Señor suyo, no, es mi Señor. Apropiémonos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Él es mi Dios, mi amado. Si nosotros no tenemos esa convicción, si nosotros tenemos dudas, si nosotros dudamos de que el Señor es Dios, pues verdaderamente tenemos que esculcarnos muy profundamente en nuestro corazón. Tenemos que mirar qué es lo que hay en nosotros. Tenemos que mirar qué es lo que nosotros hemos aprendido, qué hay en nosotros. Si en nosotros hay dudas, es porque verdaderamente nos falta conocer mucho al Señor. Mucho, mucho, mucho. Porque cuando lo conocemos, nosotros no vamos a tener dudas y nos vamos a postrar, pero así apasionadamente delante de Él. El problema no se halla en la falta de evidencia disponible sobre la muerte y la resurrección de Jesús. El problema no se, hemos visto que el problema no se halla en que Jesús haya mostrado señales, haya hecho milagros.
El problema no se trata en que nosotros no hayamos visto las señales, no hayamos visto los milagros, no hayamos visto milagros en nuestras vidas, no hayamos visto que el mar se abre en dos, no hayamos visto que haya caído las murallas de Jericó. No se trata de eso. El problema es nuestro corazón. El problema está en el corazón humano. El problema se halla en no reconocer que tengo ese corazón. Ese yo creo que es el mayor problema que tenemos. No reconocer que tenemos un corazón engañoso. No reconocer que mi corazón es frío. No reconocer que el Señor es Dios. No reconocer que yo tengo ese problema en mí. No reconocer que nosotros a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que nosotros hacemos todo como para el Señor, que nosotros, como dicen las escrituras, hagan todo como para el Señor y den gracias. Y nosotros pensamos que lo estamos haciendo, que simplemente decimos, al decir gracias ya estamos cumpliendo. Y que al hacer las cosas como a nosotros nos parece que está bien, entonces estamos cumpliendo. Y entonces el corazón engañoso es el del hermano, no el mío. El corazón engañoso es el del vecino, no el mío. El corazón engañoso es el de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, y no el mío. El mío está en perfectas condiciones. Pero resulta que la Biblia dice en Jeremías 17 que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente eso, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta Jeremías. ¿Quién conocerá ese corazón engañoso y perverso? Nosotros no. Entonces, si yo ya tengo entendido eso, si yo ya tengo asimilado que yo no conozco mi corazón, entonces voy a reconocer que algo está pasando en mi vida, porque no se da lo que la Biblia está diciendo. No hay gozo en mí, no hay paz en mí, mantengo atribulado, mantengo cansado, o sea, algo pasa en mí. Y entonces pienso que no, entonces voy a estar el domingo en el servicio para ver si así se calman las cosas, para ver si así cambian las cosas. Resulta que el que tiene que cambiar es nuestro corazón. Reconocer verdaderamente que tengo un corazón engañoso, un corazón perverso. Pero ¿quién lo conoce? Dice el versículo 10. Yo, Jehová, que escudrillo la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo está nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cuáles son los frutos que deben de haber en nosotros? ¿Cuáles? ¿Se están dando esos frutos? Porque es que tenemos una serie de puntos, una serie de evidencias que podemos examinarnos a nosotros mismos. Dice, ay, bueno, a ver, yo tengo esto, 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 esto. No, no está pasando eso en mi vida. Me tengo que examinar sin necesidad de buscar a quién me va a ver, a quién, y empezamos a mirar así, a ver con quién charlo para calmar mi conciencia. Aquel que es buen amigo, entonces ese no me da tan duro, entonces voy y charlo con él. Y ya, y quedo como tranquilo, pero resulta que nuestra vida sigue igual. No ha pasado nada. Un corazón frío y duro. Un corazón del cual nosotros tenemos que ser conscientes. Dejémoslo ir. Ese corazón tiene que cambiar en nosotros, porque si no, el Señor va a coger con un mazo a darle a nuestro corazón hasta que nosotros entendamos.
¿Por qué si el Señor nos dice, por qué tenemos que esperar que el Señor tome acción? No, ya, sí, Señor, claro, ya entendí. Ahora voy a hacer. Ya entendí qué es lo que tengo que hacer. Voy a hacerlo. No esperemos a que me obliguen a hacerlo cuando ya hay dolor, cuando ya me va a doler, cuando ya tengo que sufrir para cambiar eso. El Señor nos va a ayudar. Dice Jesús que Él nos va a acompañar en toda esta tarea. Él va a estar con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a guiar. Dejémonos guiar por Él. No seamos duros de servir, mejor dicho, no seamos cabeciduros. Creer sin ver, esa es la bendición. Después dice, tú crees porque me viste, pero igual no lo está rechazando, ¿no? Pero dice, versículo 29, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Nosotros hemos visto, ya viste al Señor, ya viste los milagros del Señor, ya viste las señales del Señor, ya hemos visto lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es un milagro. ¿No has visto nada en tu vida? O sea, no pasa desapercibido. Entonces asómate a la calle y mira la creación. ¿Crees en el Señor? ¿Creemos en el Señor sin necesidad de que se nos haya aparecido físicamente en la mitad? Mira, aunque si nosotros no disponemos nuestro corazón, pueden pasar 500,000 señales, 500,000 milagros y siempre vamos a terminar pidiendo más, más señales. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Se acuerdan de esa frase? ¿A quién se la dijo? Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba resucitando, iba a resucitar a Lázaro? Y María le dijo que Señor, pero ya hiede, o sea, ya huele maluco, lleva 4 días enterrado y usted dice que lo va a resucitar, que se va a levantar. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hoy creemos nosotros. Por favor, creamos, pero así, de verdad, ciegamente. Igual no es creer ciegamente, nosotros creemos porque el Señor está con nosotros, lo vemos, lo oímos, nos habla. Si vemos que es nuestro corazón el que no quiere, si creemos, vamos a ver de seguro la gloria de Dios. Con estas señales basta. Juan dice que el Señor hizo muchas señales, muchas más señales y que no están escritas. Y que si las fueran a escribir, pues no cabrían en los libros. El Señor hizo muchas señales y muchos más milagros que no se registraron, porque con los que hizo bastaron para que todo aquel que tenga ¿qué? Un corazón dispuesto y crea. Para que todo aquel que tenga ese corazón crea. O sea, no necesitamos. Cuando un corazón está dispuesto, no necesita ver abrir el mar en dos. Igual el pueblo de Israel lo vio y 3 días después estaban renegando. Matthews Henry comenta que los autores de las escrituras escribieron sin ninguna perspectiva de beneficio propio o para otros, sino para llevar a los hombres a Cristo y al cielo, y para persuadir a los hombres a creer. Y para esto tomaron los métodos más adecuados. Llevaron al mundo una revelación divina, sustentada con sus debidas evidencias. Tenemos que creer en lo que los apóstoles vieron, en este caso, la resurrección de Jesús. Tenemos que creer. Solamente unas cuantas señales
van a bastar para esas personas dispuestas. El que no va a creer, ¿se acuerdan de la parábola que no sabemos si es parábola o no, del rico y Lázaro? Que el rico le decía, manda a Lázaro a mis hermanos para que lleve su testimonio. Y el Señor le decía, y Abraham le decía, eh, aunque se levantaran de los muertos y fueran, ellos no iban a creer. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál fue el propósito? Versículo 31. ¿Cuál fue el propósito de este Evangelio de Juan? Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Ese propósito se cumplió en nosotros, en nuestras vidas? ¿Ese propósito ya se cumplió en cada uno de nosotros? El Evangelio de Juan se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que por medio de él nos reconciliemos con Dios el Padre, para poder llegar al Padre, para que podamos tener vida y en abundancia, para creer que Cristo fue el Mesías prometido y esperado por los santos del Antiguo Testamento, para poder tener toda la verdad y no dejarnos engañar por las artimañas del enemigo y nos destruya con las mentiras de este mundo. ¿Tú crees? ¿Lo creemos? ¿Ahora sí? O sí, yo creo unas partes, pero otras es como difícil. Si tuviéramos fe, como un granito de mostaza, dice el Señor, diríamos a este monte, pásate de aquí al mar y será hecho, como un granito de mostaza. ¿Te imaginan? Solo un poco de fe, lo que puede hacer en nosotros, en nuestro corazón. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios es bueno, bueno, bueno en gran manera. Cómo nos habla, nos explica, nos atrae con sus cuerdas de amor. Cómo nos ama para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, para que nosotros podamos estar cerca de Él. Limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestro corazón y podremos subir a su monte santo. Padre, gracias Señor por este día. Gracias Señor por esta clase, Padre. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tus enseñanzas. A ti sea la gloria y la honra, Padre. A ti sea el honor y la alabanza. Tuya es, Señor. Tuyo es el poder. Que delante de ti, Señor, se doble toda rodilla. Que toda la creación, Señor, te adore y te alabe. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, pongo esta noche y este resto de semana en tus manos, Señor. Bendícenos, Dios. Danos mucho discernimiento de ti, de tu palabra, de tus misterios. Que tu buen espíritu, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros. Que tu buen espíritu, Señor, habite en cada uno de nosotros. Desciende, Señor, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras casas, en medio de nuestros hogares, en medio de nosotros, Padre. Que nosotros podamos estar en tu presencia, Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios de nuestra salvación. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Doña Fanny. Doña Fanny, buenas noches. Doña Fanny, yo no sé si tiene el micrófono abierto, pero está paralizada. Está congelada. Yo me caí. Se congeló doña Fanny, sí. Sí, sí, sí. Don Rafael Villa cambió de look.
Mis hermanos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vamos a ver cuándo nos vamos a poder volver a reunir. Y muchas saludos a todos. Diego, feliz noche. Saludos a Cata, a la niña. Un abrazo. Eugenio, muchas gracias. Hasta luego. Diego, Chao, muy buenas Chao, Dieguito. Rafa. Un abracito a Luciana. Y saludos Esté a bien, Luego, Diego. buena noche. Bueno, Cris, Feliz noche. feliz noche igualmente para Descansen. todos. Feliz noche para ustedes. Gracias, Saludos. Eugenio. Muy buena Lo la mismo, clase. saludos a Lina, Gilda. Saludos a Ana. bueno, un abrazo para ustedes. Chao. Igualmente, Cris. Feliz noche. Chao. Chao. Gracias. No, qué pasa. Doña Fanny sigue congeladita. Doña ¿Qué le pasó a Fanny. Doña Fanny? No sé, No puedo entender. no sé qué le pasó. Oye, Eugenio, no, yo Ahí está. quería de pronto, de pronto hablarle acerca de lo que usted estaba hablando, de que a veces uno se pierde alguna reunión y